Yeshua encargó a Johanán escribir las cosas que acaba de ver. Yeshua en su resplandeciente cuerpo glorificado. Escribe las cosas que son ahora, las cosas que están sucediendo en las asambleas de aquellos que pretenden seguirme, pero están en seria necesidad de ser corregidos. Y escribe las cosas que han de suceder en el futuro. Tal como Johanán, nosotros también tenemos que entender que Yeshua ha cambiado. Su pelo es resplandeciente como la nieve, sus ojos como llama de fuego, y cuando él habla, los cielos tiemblan. A él se le ha dado todo el poder y autoridad como juez todopoderoso que reinará la tierra con vara de hierro. Si lo viéramos tal como es él, también caeríamos como muertos ante sus pies. Si vamos a comenzar a comprender las cosas que él quiere que sus siervos conozcan sobre el futuro, tenemos que entender quién es Yeshua hoy y que él está preparando a sus siervos para los tiempos más críticos sobre el planeta Tierra. Un tiempo en el cual él dice que nadie se salvará sin su oportuna intervención. Yeshua dijo que falsos profetas van a enseñar que él regresará en secreto, antes de que gran tribulación llegue a la tierra. Él dijo, no los escuchen, no les crean, no los sigan. Estas son las cosas que Yeshua dijo que tendrán que suceder en los últimos días. El apóstol Juan no estaba listo, ni tampoco nada lo hubiera preparado para lo que iba a experimentar. El toque de una trompeta lo transportó al día del Señor, en el cual vio a Yeshua en su cuerpo resucitado, sus ojos como llama de fuego, su pelo y barba de un blanco resplandeciente, sus vestiduras más blancas que el sol del mediodía, su voz hacía estremecer los cielos. Yeshua le dijo a Johanán que escribiera las cosas que acababa de ver, las cosas que son ahora y finalmente las cosas que han de ser después de estas. Una puerta en el cielo se abrió sobre él, otro toque de trompeta sonó. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder en el futuro. Al instante Johanán se encontró en el salón del trono del Todopoderoso. La gloria no podía describirse en términos que algún humano se ha podido imaginar, pero lo intentó. Una luz penetrante manifestándose en los colores del arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hubo relámpagos, truenos y estruendos, el universo entero tembló. Delante del trono había un mar de vidrio mezclado con fuego, un espejo de cristal en llamas. Alrededor del trono de esmeraldas había 4 seres vivientes aterradores como ninguna otra criatura sobre la tierra. Cada uno tenía 6 alas y ojos penetrantes que contemplaban todo al instante. Los seres eran semejantes a un león, un becerro, un hombre y un águila. Ellos exclamaban, ¡Santo! Y las bases de los cielos se estremecían. ¡Santo! Exclamaban, y Johanán no tenía fuerzas ni para moverse. ¡Santo! Y 24 ancianos de barbas blancas alrededor del mar de cristal cayeron de sus tronos, lanzando sus coronas de oro a los pies del que estaba sentado en el trono. ¡Santo! 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 Exclamaban. Hayá, Jové Yihiyé, el que era, el que es y el que ha de venir. Jehová, Elohim, el Todopoderoso. Las voces de los 24 ancianos se unieron al coro. Tú, oh Jehová, creaste todas las cosas, y por tu voluntad todas las cosas existen. Solo tú mereces todo el honor, y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Juan fue llevado delante del trono para que Yeshua le revelara una verdad que nadie había visto jamás.
Él comenzó a describir el salón del trono con palabras que cuestan entender. El mar de vidrio mezclado con fuego ante el trono era la realidad celestial que Moisés simbolizó en la construcción del lavacro de bronce. El lavacro o mar de bronce se hizo al derretir los más finos espejos de bronce de la realeza egipcia. Esos espejos una vez lucieron la imagen de Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad, la versión egipcia de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. El lavacro de bronce era pulido como un espejo y se llenaba con las aguas de purificación. Los sacerdotes debían inspeccionarse a sí mismos en ese espejo y lavarse cualquier hollín, sangre o mancha antes y después de acercarse al altar de Dios. El lavacro de bronce representa el día de juicio venidero, la reunión de los santos para el juicio y la recompensa en el mar de vidrio mezclado con fuego, que precede la entrada a la cena de las bodas del Cordero. Los 24 ancianos sentados alrededor del trono no son ángeles. Los ángeles son ángeles, y los muertos no se convierten en ángeles. Ellos permanecen en la tumba hasta que venga una de las 4 resurrecciones, de las cuales Yeshua, Johanán y Shaul hablaron. Por revelación, Shaul, Pablo dijo: todos los hombres serán vueltos a la vida en su propio orden, o cronología. Primero, el Mesías. Segundo, los primeros frutos. Tercero, aquellos que son del Mesías a su venida, su parusia. Sus santos, estén vivos o muertos, serán resucitados con un cuerpo incorruptible, así como con el que Yeshua resucitó. Sus santos que aún estén vivos al momento de su regreso, el mortal, tendrá que vestirse con un nuevo cuerpo inmortal. Carne y sangre, este cuerpo físico, no puede heredar el reino de los cielos. Usted tiene que nacer de nuevo. Algunos llaman esta venida del Mesías para reunir a sus santos el rapto, del latín rapturo, el cual fue traducido del griego harpazo. En español se traduce comúnmente como el rapto o el arrebatamiento. Este evento trascendental fue revelado por Yeshua a Pablo y Juan, cumpliéndose en la última trompeta. Yeshua promete que sucederá justo antes de que la primera copa de la ira de Dios se derrame sobre aquellos que destruyeron la tierra. Pablo dijo que seremos salvos de la ira venidera, hablando de la ira de Dios. Pero nadie está exento de la ira de Satanás. Así es, después del rapto o el arrebatamiento, a la última trompeta en el libro de Apocalipsis, hay una resurrección más en la lista de Pablo, y al final de la cronología de Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, en varias versiones de la Biblia dice: entonces vendrá el fin. La palabra vendrá está en cursiva, porque no está en ninguno de los textos griegos. Fue añadida por los traductores, por eso es que está en letra cursiva, pero fue añadida incorrectamente. Simplemente debe decir luego el fin. Esta es la resurrección final, cuando Yeshua haya reinado sobre la tierra hasta que él haya derrocado a todos los principados y potestades y finalmente haya entregado el reino a Dios el Padre. Esta es la cuarta y última resurrección, en la cual todo hombre, mujer y niño será vuelto a vida, juzgado, recompensado o penalizado. Aunque el arrebatamiento se detalla al momento de la última trompeta, cuando los siervos justos de Yeshua y los profetas sean levantados de los muertos y recompensados, no será sino hasta después del reinado de 1000 años de Yeshua que el fin, la última resurrección, sucederá. Solo hay 4 veces en las cuales se levantan los muertos. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos con coronas? ¿Y de dónde vienen? Pablo nos dice, por revelación divina, todos serán levantados en su debido orden, tagma, su propia secuencia en el tiempo. Mesías, las primicias, los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre.
La versión Reina Valera, a diferencia de otras versiones bíblicas, colocó acertadamente una coma separando las resurrecciones del Mesías y las primicias. Ahora, debe notarse que toda puntuación es interpretación y no traducción, ya que la misma no existe en ningún texto hebreo o griego de la Biblia. La resurrección de los santos como las primicias se detalla en Mateo capítulo 27, versículo 53. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Después de la resurrección de Yeshua, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de sus tumbas, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El calendario juliano fue instituido por Roma 42 años antes del nacimiento de Yeshua. El año de su crucifixión, el 28 de la era común, el Cordero de la Pascua fue sacrificado en la tarde del miércoles 28 de abril. En el calendario del Creador fue el día 14 del mes de la cebada Aviv. Después de la cautividad en Babilonia, también se le llamó el mes de Nisán. La Pascua siempre se sacrificaba en el 14, independientemente del día de la semana o la fecha del calendario pagano. Pero fue en ese miércoles, en particular, que Yeshua fue sacrificado como el Cordero de Dios, del cual el Cordero de la Pascua era una sombra profética. En su detallado registro de la crucifixión, Juan expresó la urgencia de bajar a Yeshua y a los otros de la cruz y ponerlos en la tumba antes del atardecer, porque al atardecer, el 15 de Nisan, empezaba el Shabbat solemne que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. No era el Shabbat semanal el que se acercaba. La crucifixión no fue un viernes. Todas las fiestas del Señor comienzan y terminan con un Shabbat solemne. ¿Acaso no todo el mundo sabe eso? Todo israelita lo sabía. El ciclo de vida de Israel en el primer siglo se determinaba por la celebración de las fiestas del Señor en conjunción con el calendario del Creador, como se detalla en Levítico capítulo 23. El calendario moderno judío no existiría hasta 300 años después. Solo ignorando la Torá y los registros de los apóstoles, se le puede ocurrir a alguien que la crucifixión ocurrió el Viernes Santo, lo cual era el día de adoración al dios asirio Dagón, y que luego la resurrección ocurriría el domingo de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. Ni siquiera Einstein pudo obtener 3 días y 3 noches entre esos dos festivales paganos de adoración al sol. Yeshua era judío, no un adorador babilónico del dios Sol. La profecía más repetida y más ignorada sobre Yeshua en toda la cristiandad. Solo habrá una sola señal de su autenticidad, una señal de que él es el verdadero Mesías. La señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Yeshua dijo que él estaría 3 días y 3 noches en la tumba, en el corazón de la tierra, y resucitaría al tercer día. Cuando Yeshua gritó en voz alta, «Consumado es», la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. El temblor abrió los sepulcros en la tarde del miércoles, el mismo momento en que los sacerdotes estaban marcando las 10 gavillas de cebada Aviv a 1 milla de distancia en el Monte de Olivos. Debido a una orden antigua del profeta y rey David, esas gavillas serían cosechadas después de la caída del sol al final del Shabbat semanal, 3 días y 3 noches más tarde. A la puesta del sol del miércoles 28 de abril, dio inicio al Shabbat solemne de la fiesta de panes sin levadura. Yeshua fue colocado en la tumba justo antes de la puesta del sol y estuvo muerto en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves y toda la noche del viernes. 3 noches, justo como él había profetizado. Yeshua estuvo en la tumba todo el día del Shabbat solemne, el jueves, todo el día del viernes, todo el día del sábado, el Shabbat semanal, y resucitó en el Shabbat al tercer día, como lo registran las Escrituras. Ahora, el atardecer al final del Shabbat semanal da comienzo al día de los primeros frutos. Cuando Yeshua resucitó en el Shabbat,
3 días y 3 noches después de su entierro, él esperó hasta la puesta del sol. Y entonces resucitó a aquellos cuyas tumbas se abrieron por el temblor que ocurrió en la tarde del miércoles. Esos santos fueron los primeros frutos de los cuales Pablo habla. Mesías, los primeros frutos, La mañana siguiente al Shabbat semanal, durante la fiesta de panes sin levadura, es cuando el sumo sacerdote presentaba los primeros frutos de la cosecha de cebada en el templo. Después que el templo fue destruido, los fariseos cambiaron el día de los primeros frutos, pero ellos no pudieron cambiar el cálculo histórico, la realidad profética de las instrucciones de Moisés o la revelación del rey David. De acuerdo a la liturgia oficial del templo, luego de que los corderos de la Pascua eran sacrificados y las 10 gavillas de cebada eran marcadas para la cosecha, el sumo sacerdote era aislado en el monte del templo, el monte Moriah, y nadie lo podía tocar para no contaminarse hasta que presentara los primeros frutos de la cebada en el templo santo. De la misma manera, Yeshua estuvo aislado en su sepulcro, debajo del pico más alto del monte Moriah, el cual está al norte de la muralla de la ciudad de Jerusalén. La presentación de los primeros frutos era una sombra profética de lo que Yeshua cumpliría como el eterno sumo sacerdote la mañana después de su resurrección. Cuando Miriam fue a la tumba temprano en la mañana, todavía estaba oscuro. El cuarto día, que había comenzado al atardecer la noche anterior, aún no había amanecido. Sin embargo, la tumba estaba vacía. Ella vio en la oscuridad lo que supuso era un jardinero. Ella gritó: «¿Dónde has llevado a mi maestro? Por favor, ¿dónde lo has puesto?» El jardinero contestó con una sola palabra: «Miriam». Ella conocía esa voz. Ella estalló en lágrimas, corrió a abrazar sus pies. Yeshua dio un paso atrás diciendo: «No me toques. Todavía no he ascendido a mi Padre en el cielo. Ve, dile a mis discípulos que voy a ascender ahora a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». Yeshua, ahora como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, toma a esos santos, a quienes él resucitó de entre los muertos después de su resurrección, y los presenta a su Padre en el templo celestial como los primeros frutos de entre los muertos. Ahora, esos 24 ancianos con coronas, en sus tronos de oro, están esperando la reunión de aquellos que pertenecen al Mesías en su venida. Después de que Yeshua presentó los primeros frutos delante del trono celestial, él regresó a la tierra e interceptó a las otras mujeres que estaban regresando de la tumba con sus especias fúnebres sin usar. Yeshua las saludó: «Jehová, Yoshia, Jehová las salve». Las mujeres corrieron a él y abrazaron sus pies. El sumo sacerdote santificado había presentado ya los primeros frutos en el templo celestial y podía ser tocado ahora por la congregación de Israel. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: «¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es digno de desatar sus sellos?» Y ninguno, ni en el cielo ni la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo. Johanán lloraba, porque no se había hallado a ninguno digno de ni siquiera mirarlo. No había esperanza. Johanán fue llevado en el espíritu delante del trono y vio la inexpresable gloria de Dios. Pero cuando él vio el rollo en la mano derecha de Jehová, él comenzó a llorar de angustia. El rollo había sido sellado con 7 sellos que ningún hombre o bestia tenía autoridad de romper. Todo estaba perdido. La angustia hizo correr un viento escalofriante sobre el mar de fuego y vidrio. Johanán lloró frente a los 24 ancianos y cayó de rodillas frente a las 4 bestias impresionantes que rodeaban el trono. ¿Qué es este rollo? ¿Qué son estos sellos que lo mantienen sólidamente atado? Aunque su misión inicial fue encubierta, y Daniel escribió que el Mesías tendría exactamente 70 semanas, 490 días para cumplir su misión, Yeshua nos dejó saber al principio de su ministerio lo que este rollo y su misión implicaban.
En el día de su bautismo, Yeshua fue llevado en el Espíritu al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches. Cuando terminaron los 40 días, en el día 41, él tuvo hambre, y Hasatán, el adversario, vino a tentarlo. Satanás lo llevó a una montaña alta y le enseñó todos los reinos del mundo en un instante. Satanás le dijo: todos los reinos y las riquezas y la gloria de este mundo han sido entregados en mi mano, y a quien yo quiera lo doy. Póstrate y adórame, y todo esto será tuyo. Yeshua nunca desafió la autoridad de Satanás o su jurisdicción, pero rehusó categóricamente su oferta. Había otro plan en juego. Yeshua sabía que Adán fue hecho el Dios de este mundo. A él se le había dado la autoridad y dominio sobre la creación y la responsabilidad única de administrar sus recursos. Pero Adán, por su acto de desobediencia descarada, por su acto de rebeldía, transfirió su autoridad a las manos de Satanás. Shaul también reconoció esa transferencia de poder. Él declaró claramente que Satanás, el Dios de este mundo, el Dios de esta era, había cegado las mentes de aquellos que no creen y que no entienden que él posee ese poder legalmente. Él puede entregarle una porción de su nuevo orden mundial a cualquiera y al que quiera doblar su rodilla ante él. El rollo en la mano derecha del Todopoderoso es el título legal de este mundo. No hay hombre, vivo ni muerto, que tenga la autoridad de tomar ese rollo y de quitar la autoridad legal de Satanás como el Dios de esta era. A Adán inicialmente se le fue dada esa autoridad, pero esa autoridad y todos los logros humanos subsiguientes habían sido entregados en la mano de Satanás a través del acto de traición de Adán. Todo lo que el hombre ha logrado, lo bueno, lo malo y lo feo, fue hecho bajo esa autoridad. Todo estaba perdido. No había esperanza. Pero entonces uno de los 24 ancianos gritó: ¡He aquí! El león de la tribu de Judá, la raíz del rey David, ha prevalecido. Solo él tiene la autoridad para romper esos sellos y para abrir el rollo. Yohanan miró dentro de la luz resplandeciente de delante del trono y vio a Yeshua como el cordero sacrificado venir al gran trono y tomar el rollo de la mano derecha de su Padre Celestial. Los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros ante Yeshua y abrieron copas de oro con incienso, llenas de las oraciones de los santos, quienes pedían justicia, misericordia y liberación a través de los milenios. Ellos comenzaron a cantar un cántico que declaraba que solo Yeshua, de todos los hombres que hayan vivido, solo él es capaz de tomar el rollo y de quitarle a Satanás la autoridad sobre el título legal de este mundo. Satanás es el Dios de esta era. Cuando él derrama sangre, es la sangre culpable de la descendencia de Adán. Todo el dolor y el sufrimiento de este mundo está bajo su jurisdicción. Cientos de millones han sido muertos en el campo de batalla de la avaricia y la religión. Enfermedad, dolor y tristeza es la herencia de los hijos de Adán, quienes neciamente culpan a Dios cuando fue una elección irrevocable hecha por Adán. Pero algo cambió en el universo cuando Satanás derramó la sangre inocente de Yeshua. El contrato que Adán entregó a Satanás fue anulado. Tal como dijo Shaul, de manera tan encubierta, pero muy oportuna. Si Satanás hubiera sabido este misterio, que al derramar la sangre inocente iba a anular su autoridad sobre este mundo, ni él ni sus príncipes, quienes han doblado su rodilla ante él, hubieran sacrificado al Señor de gloria. Yeshua, Jesús, quien no conoció pecado, fue sacrificado voluntariamente en lugar de la parte culpable, Adán. Yeshua nos ha liberado del poder de Satanás. Él ha redimido delante de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes que reinarán con él sobre la tierra una vez que Satanás sea finalmente destituido y arrojado al abismo sin fondo por 1000 años. La voz de una multitud de ángeles
Miríadas y millares de millares cantan en sinfonía. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él pagó el precio del dolor, el sufrimiento, la humillación y la muerte, cuando él pudo haber doblado su rodilla y recibir el mundo entero como premio inmediato. Yeshua ahora tiene que tomar su trono a la fuerza. Él reinará la tierra con vara de hierro, con justicia y con amor intransigente. La autoridad de Satanás ha sido quebrada. Pero todo lo que hay en el mundo, todo lo que el hombre ha logrado bajo su influencia, tiene que ser completamente destruido. Yeshua tiene que romper los sellos de la autoridad de Satanás sobre esta tierra, y la situación se va a poner sangrienta antes de que se despeje el humo en el mar de vidrio mezclado con fuego. Delante del trono del Todopoderoso, Yohanan fue confrontado con la realidad de que el rollo que estaba en la mano de Jehová había sido sellado con 7 sellos que nadie en el cielo o la tierra tenía la autoridad para desatar. Fue sellado para siempre y no había forma de revertir la situación. Yohanan lloró. No había esperanza. Ese rollo, el título de propiedad de la tierra, había sido legalmente atado por Satanás. Adán fue quien originalmente recibió el dominio de este mundo, pero en su acto de desobediencia, su autoridad como gobernante de la tierra fue transferida legalmente a Satán, el adversario, quien es ahora, como Pablo afirmó, el Dios de esta era. Pero ese rollo contenía otra cláusula, que permitía que el título de propiedad fuese comprado, fuese redimido. Y solo había una persona en el universo que estaba calificada para ejercitar esa redención: Yeshua, el Cordero de Dios. Yeshua ya recibió el poder y la autoridad en el cielo. Pero habrá una batalla sangrienta cuando él despoje a Satanás de su reino terrenal y frustre los planes de sus súbditos que inclinaron sus rodillas por una parte de su nuevo orden mundial. El libro de Apocalipsis está escrito en secuencia cronológica exacta, pero también hay varios capítulos parentéticos que se intercalan para mostrar causa y efecto. Conectan el principio con el final. El libro se vuelve confuso para el lector que depende de la numeración creada de capítulos y versículos, las cuales fueron hechas por las autoridades religiosas a través de los años. Para entender el Apocalipsis, se debe leer de principio a fin, no solo una, sino que varias veces. Por ejemplo, en el 6º capítulo ocurre un evento cuando se desata un sello, y luego en el 10º capítulo, un evento similar ocurre cuando se toca una trompeta. Estos no son el mismo evento, simplemente se parecen. Se debe también tener un buen dominio de la Torá, los profetas, los escritos y los evangelios. Si no estamos oyendo y obedeciendo las palabras del profeta, Yeshua, Jesús, como se nos ordenó en la Torá, entonces, ¿para qué estamos leyendo el libro? Este no fue dirigido al cristiano casual, al calientabancas o al espectador social. Fue dirigido a los siervos, al dulos, el esclavo perpetuo de Yeshua. El libro de Apocalipsis fue escrito por Yeshua. Yohanan fue solo su escriba, así como Baruch fue el escriba de Jeremías y Timoteo el escriba ocasional de Pablo. Yeshua quiere que sus siervos sepan las cosas que van a suceder en la tierra antes de que regrese a reunir a sus santos y después que establezca su trono milenario en Jerusalén. Él no quiere que su pueblo sea sorprendido por las fuerzas del mal, o que se mantengan en la oscuridad. Estas son las cosas que deben suceder, en las propias palabras de Yeshua.
Voy a describir el Apocalipsis, el cual tengo memorizado en cuestión de minutos. Será importante que lo memorice por si le quitan su Biblia, si no lo han hecho aún. Primero, Yeshua se le aparece a Johanán y le dice que escriba las cosas que acababa de ver. El Mesías en el poder y la gloria de su cuerpo resucitado. Luego, escribe las cosas que son ahora, el mensaje del Mesías a las 7 asambleas en Asia Menor. Luego se le dice que escriba las cosas que sucederán después. Al instante, el Mesías lleva a Johanán delante del trono, en el día del Señor, para presenciar las cosas que deben venir sobre la tierra al principio de los tiempos finales. Delante del trono, Johanán observa cómo Yeshua desata sucesivamente los 7 sellos del rollo, el título legal de la tierra. Al desatarse cada sello, acontecimientos catastróficos se desarrollan a través del planeta. Cuando se desata el 7º sello, 7 ángeles soplan 7 trompetas consecutivamente. Con cada toque, suceden eventos específicos que estremecen la tierra. Después de la 6ª trompeta, un ángel clamó a gran voz 7 declaraciones de un rollo que suenan como 7 truenos. A Johanán se le prohíbe escribir el contenido de ese pequeño rollo porque el Mesías no quiere que sus siervos sepan los detalles del sufrimiento por el que deberán pasar. Pero sí se le permite informar que estamos llegando al final de nuestras pruebas. El ángel exclama, después de los 7 truenos, «No habrá más demora. En los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará». Finalmente, la 7ª y última trompeta suena y se oyen grandes voces en el cielo. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de Jehová y de su Mesías. Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos. Pero las naciones se airaron porque el tiempo de su ira había llegado. Y también el tiempo para que sus justos muertos sean juzgados, para que Él recompense a sus siervos los profetas y sus santos, y a los que temen su nombre, pequeños y grandes. Ahora también ha llegado el momento en que destruirá a los que destruyeron la tierra. En la última trompeta, los justos que murieron se levantan con cuerpos incorruptibles, y los mortales justos han sido vestidos con inmortalidad. Los santos se reúnen ahora en el mar de vidrio mezclado con fuego. Luego, 7 ángeles salen de entre el humo que llenaba el lugar santísimo con 7 vasijas llenas de la ira del Dios Todopoderoso. Uno a uno derraman las copas de la ira sobre la tierra. Nosotros presenciamos este espectáculo desde el mar de fuego y vidrio. Hemos sido salvados de su ira. Pero a nadie se le permite entrar en el templo celestial hasta que se despeje el humo. Esta escena en el cielo es el cumplimiento del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras en pedazos y echemos de nosotros todas sus cuerdas. Aquel que mora en los cielos, en su trono, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Él responderá en su furor y los turbará con su increíble y aplastante ira. Y al final Él hará lo que le complace. Él pondrá a su rey sobre Sión, su monte santo. Después que la ira de Dios se derrama sobre la tierra y se despeja el humo del Mishkan, el tabernáculo en el cielo, los reunidos en el mar de vidrio mezclado con fuego se visten para las bodas del Cordero. Sin vestiduras impecables, tejidas, de obras justas, a nadie se le permite entrar en la fiesta de 7 días de Sukkot en el tabernáculo celestial. Cuando Johanán ve el honor de ser admitido en las bodas del Cordero, él cae como muerto a los pies de un ángel. «Levántate», le dijo. «Este es el testimonio de Yeshua para sus siervos. Esta es la recompensa por un trabajo bien hecho y vale cualquier dolor y sufrimiento que puedan tener que soportar».
Al final de la fiesta, en Shmini Atzeret, el último gran día, Yeshua moja su talita en sangre, monta su caballo de batalla y los ejércitos del cielo lo siguen mientras toma la tierra y gobierna por 1000 años. Después de los 1000 años se establece el juicio final y la resurrección final trae a todos los que no han sido previamente resucitados delante del trono. Se abren los libros y los muertos serán juzgados por esos libros. El más importante es el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no se encuentren allí serán arrojados al lago de fuego. Finalmente, el paraíso que se perdió en la transgresión de Adán será restaurado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el paraíso que Yeshua prometió al criminal en la cruz, que se arrepintió en su hora final. Este es el paraíso prometido a aquellos en Éfeso, que venzan la doctrina y las obras de los nicolaitas. Este es el paraíso restaurado por toda la eternidad, que excluye a todos aquellos que son indiferentes y se niegan a obedecer al Dios verdadero. Yeshua rompe los 7 sellos del rollo en secuencia cronológica, para que aquellos que tuercen las escrituras no puedan engañar a sus siervos con simples cuentos de hadas. En la revelación que Yeshua le había dado a 4 de sus discípulos en el Monte de los Olivos, les dijo que presten atención, que sean cuidadosos y obedezcan sus palabras para que no sean engañados con respecto a los eventos que preceden su regreso a la tierra. Él enfatiza esto en la revelación a sus siervos con respecto al comienzo de los tiempos finales. Si sus siervos no prestan atención a las advertencias de Yeshua, los engaños de la religión conducirán a una gran decepción. Yeshua dio un paso adelante y tomó el rollo de la mano derecha de su padre. Cuando él desató el primer sello, el estruendo de un trueno hizo eco en todo el universo. Uno de los 4 seres vivientes gritó: ¡Ven y mira! Y apareció un caballo blanco cuyo jinete tenía un arco en la mano. Una corona le fue dada y salió a conquistar y a tomar el dominio de la tierra. La profecía de Isaías está grabada en piedra en la sede de las Naciones Unidas. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Al globalista, que pretendía montar el caballo blanco de la paz y la justicia social, se le olvidó incluir el comienzo de esta profecía. En lo postrero de los tiempos, de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Jehová juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos de acuerdo a su Torá, no de acuerdo a los edictos tiránicos de globalistas ateos. Todo líder carismático, con planes de llevarnos a un nuevo orden mundial, ha prometido paz, prosperidad y una utopía eterna para aquellos que siguen sin cuestionar. Sin embargo, cada uno de ellos ha llevado a la miseria y a la muerte de incontables millones. Al inicio de la era mesiánica, cuando Yeshua comienza a desatar los 7 sellos en preparación para su reinado, Satanás sabe que su dominio pronto llegará a su fin. A medida que su autoridad es despojada, sus súbditos se levantan con venganza despiadada para alcanzar sus planes de dominio mundial y tiranía sobre la humanidad. Satanás escoge a alguien para gobernar la tierra que no será limitado por nada ni por nadie. No se necesita mirar más allá de Hitler como un ejemplo demoníaco. Ahora, aunque toda generación pudo haber interpretado su situación política dentro del texto de Apocalipsis, el Apocalipsis está específicamente relacionado con el día de Jehová, cuando estas cosas inician y transcurren con rapidez hasta su cumplimiento final. Todas estas cosas no han ocurrido en generaciones pasadas, aunque elementos del mal ocurren en cada generación. Esto se refiere específicamente a los acontecimientos que dan comienzo a los tiempos finales.
cuando las fiestas del otoño del Señor tendrán un cumplimiento intermedio y final que culminan con Yeshua gobernando la tierra desde su trono milenario en Jerusalén. Yeshua abrió el segundo sello y una segunda criatura viviente gritó: ¡Ven y mira! Un caballo bermejo, cuyo jinete le fue dado una gran espada, también le fue dado autoridad para tomar la paz de la tierra y hacer que los hombres se maten unos a otros. Al jinete le fue dado una gran espada. Una espada es un instrumento de muerte y se refiere a un arma de guerra, en contraposición a una guillotina o silla eléctrica que son instrumentos de ejecución. En el escenario de guerra, el término una gran espada debe interpretarse de acuerdo al periodo en el cual ese instrumento de guerra se emplea en el campo de batalla. Por ejemplo, una gran espada en la época de los macabeos era una espada literal, como la espada de Apolonio, el general griego que tenía planes de matar a Judá el Macabeo y ganarse gran honor. Ampliamente superado en número, Judá atacó a los griegos que ocupaban Samaria, mató a Apolonio y usó su gran espada en combate por el resto de su vida. De la misma manera, David usó la gran espada de Goliat como arma de combate personal. Ningún enemigo podía acercarse a David y sobrevivir. En la Primera Guerra Mundial, una gran espada podría referirse a artillería pesada o armas químicas. Hoy podría ser un misil balístico intercontinental con múltiples bombas nucleares de 30 megatones. El líder de la nación de Irán ha expresado abiertamente su plan de aniquilar a la nación de Israel tan pronto como adquiera armas nucleares. Por revelación, al profeta Zacarías ya se le había mostrado que Israel sería atacado con esa misma arma devastadora que sería lanzada en los últimos días desde la tierra de Sinar, hoy en día Irán. Si no fuera por la promesa y la protección del único Dios verdadero, la nación de Israel dejaría de existir. Muchas veces me han preguntado, ¿dónde están los Estados Unidos en la profecía bíblica? Sin embargo, a medida que he viajado por el mundo, nunca he escuchado a nadie de ninguna otra nación preguntar dónde está su nación en la profecía bíblica. Parece que aquellos que viven en los Estados Unidos piensan que el mundo gira en torno a ellos. No es así. El mundo y la profecía giran en torno a Jerusalén. El Altísimo prometió que toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Abraham, a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob. Cuando Israel salió de Egipto, a Moisés se le dijo que no recibiríamos toda la tierra prometida en ese momento, porque la población era insuficiente para habitar toda la tierra. Se nos daría la tierra poco a poco. Las 10 tribus del norte de Israel, en su mayor parte, han sido esparcidas entre las naciones por más de 2500 años. Los que habitaban el área de Judea fueron esparcidos por casi 2000 años. Las naciones de Israel, China e India tienen casi la misma edad. Ni la China ni la India han sido exiliadas de su patria. Cada una de esas naciones posee más de 1 billón de personas. Y aunque Israel ha estado esparcido entre los paganos por más de 2 milenios, tal como Moisés profetizó, él también profetizó que regresarían a su tierra natal en los últimos días y necesitarían toda la tierra que fue prometida a su padre Abraham. El profeta Isaías dijo que los chinos estarían involucrados en el regreso de los hijos de Israel después de la guerra que dejaría la tierra de Israel despojada de sus hijos. No es irrazonable pensar que la única nación que se le prometió ser incontable como la arena del mar regresase a su tierra con una población de más de 1 billón al final de la guerra que se aproxima. Joel habló de la guerra que resultaría en el oscurecimiento del sol, las estrellas y la luna convertida en rojo sangre. A Zacarías se le mostró una gran espada, misiles nucleares que destruirían ciudades. El profeta Amos dijo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Para preparar a la nación de Israel para la guerra que sucederá al inicio de los tiempos finales, y para preparar al remanente disperso de Israel, que será llamado a casa en los últimos días, un ángel fue enviado al profeta Zacarías para explicarle una visión muy inquietante.
Zacarías dijo: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo, una Megilá, que volaba. Tenía 20 codos de largo y 10 codos de ancho. El ángel de Jehová explicó: esta es la maldición que vendrá sobre toda la tierra. Todos los que me representan falsamente y todos los que se roban las palabras entre sí, e implican que las palabras vienen de mí, serán asesinados por la misma. Dice Jehová: yo soy el que va a hacer esto. Entrará en la casa de aquellos que roban mis palabras y juran falsamente en mi nombre. Esta Megilá voladora destruirá edificios enteros, incluyendo la madera y las piedras, y un residuo mortal permanecerá. Entonces el ángel dijo: mira detenidamente, y te diré qué es este objeto volador. Es un recipiente volador, y así es como se ven alrededor de toda la tierra. Entonces vi un peso de plomo, y dentro del plomo había un fuego, y el ángel me dijo que era un fuego maligno. El plomo y el fuego maligno fueron puestos en el recipiente volador y fueron cubiertos. Luego vi 2 fuegos que tenían alas como de cigüeña. Estas alas transportaron el recipiente con el fuego maligno y lo llevaron lejos. Le pregunté al ángel: ¿dónde están llevando al recipiente con el fuego maligno? El ángel respondió: a la tierra de Sinar, antigua Persia, Babilonia, Asiria, donde se establecerá en su propia base. Zacarías vio e intentó describir en el vocabulario de su día lo que yo presencié decenas de veces. La estación de Marina de los Estados Unidos, ubicada en los cuarteles de Cecil Field, en Florida, estaba a cargo de vigilar las bombas nucleares en una instalación de alta seguridad. Dado de baja y ya no siendo esta información clasificada, ahora puedo decir que mi trabajo como infante era vigilar esas bombas nucleares y escoltar a las tropas armadas cuando las bombas estaban siendo transportadas al campo de aviación. Las armas nucleares eran cargadas en los sostenes de bombas de los jets y luego eran transportadas a los portaaviones en el Océano Atlántico. Nosotros nos manteníamos en guardia, listos para cualquier ataque, hasta que esos jets, con alas como de cigüeña, y 2 fuegos que salían de ellos, despegaban de la pista con esas bombas. Hace 1600 años, cuando los escribas cerca de mi casa en Israel agregaron los puntos de las vocales al texto de Zacarías, agregaron una vocal al original sin vocales que cambió la pronunciación de la vocal de la letra Shin y la cambió de Ishe, ofrenda de fuego o ofrenda encendida, a Isha, mujer. Ese cambio de vocal cambió toda la profecía. Un fuego maligno, encerrado en plomo dentro del contenedor cilíndrico volador, del tamaño exacto de un misil, localizado en la tierra de Sinar, que se lanzaría contra la tierra de Israel y que demolería por completo edificios enteros, incluyendo la piedra y la madera, y que dejaría atrás un residuo mortal. No hacía mucho sentido 2000 años antes de que se inventara el primer avión. Pero ahora, una mujer malvada en un recipiente volador, como que no suena tan letal. Una gran espada vendrá contra la tierra de Israel en los últimos días. La paz será tomada de la tierra. Mucho derramamiento de sangre sobrevendrá. Yeshua nos dijo que eso sucedería, y que las secuelas ocurrirán exactamente como se le reveló a Johanán y a sus siervos fieles. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo el tiempo de su cumplimiento está cerca? Sigamos leyendo. Pero tenemos que tener en cuenta que en el manuscrito original de Zacarías no había puntuación, ni tampoco había división de capítulos y versículos. Siga leyendo. Luego me volví hacia la otra dirección y miré, y vi 2 montañas de bronce, y de en medio de esas montañas de bronce, hechas por el hombre, vi carruajes de guerra que emergían y se esparcían por la faz de la tierra. El bronce es una aleación hecha por el hombre. Las formaciones geológicas naturales no son de bronce ni parecen de bronce. Pero las 2 montañas de bronce más famosas hechas por el hombre, que en realidad parecían de bronce debido a su color reflejado, eran las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, que fueron derribadas el 11 de septiembre de 2001. Cuando cayeron, los titulares en todo el mundo decían:
la nueva guerra de los Estados Unidos. Los carruajes de guerra fueron despachados inmediatamente. Estados Unidos invadió el Medio Oriente. Rusia le siguió. Sin duda, el Todopoderoso no hará nada a menos que primero se lo revele a sus siervos, los profetas. Después de todo, Estados Unidos ha encontrado su lugar en la profecía bíblica, al inicio de la guerra termonuclear de Zacarías.